Muy buenas a todos, ¿cómo están familia? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de EBC Podcast, Verdadeando. Estamos en este nuevo episodio donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios junto a ustedes y junto a mi gran amigo Manu Rodríguez. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Espero que estén ahí, todo bien del otro lado. Espero que estén contentos así como nosotros de un nuevo episodio de Verdadeando. Me di cuenta que pongo la voz más grave cuando hago la bienvenida. Puede ser. Ponemos voz del locutor. Claro. Para que salga todo mejor. Así que, ¿cómo están familia? Le damos la bienvenida en este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema, la verdad, tan importante. Y es un tema largo. Muy largo. Si lo queremos profundizar de todo. Nos hemos dado cuenta con Manu que cuando estábamos analizando fuera de cámara, que nos fuimos por muchos lados, que se puede hablar de un montón de cosas sobre los dones. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar un poco en la importancia en el cuerpo y para qué son, ¿no? Para qué son, qué son, ¿Qué también son un poco. También. Entonces, quédense ahí enganchados junto a nosotros, donde vamos a estar hablando sobre los dones del Espíritu Santo y todo su propósito, ¿no? Sí. Y bueno, ahí mientras que ustedes lo van viendo, a medida que van pasando los minutos, pueden ir comentando alguna idea. Ahí está, ¿no? Sí. Estaría muy bueno que nos dejen comentarios sobre qué les gustaría. Yo lo hice, creo, antes de comenzar la segunda temporada, me acuerdo que puse en Instagram. Síganos en Instagram para que estén, o también en el WhatsApp. A veces ponemos preguntas todos, ¿no? Claro, también ponemos preguntas. En el canal de WhatsApp, que lo dejaré en la descripción, donde hacemos estas pequeñas encuestas. Y me acuerdo que puse, antes de comenzar, qué tema le gustaría que hablemos, ¿no? Sí. Y recibimos un par de temas que los tenemos agendados. Algunos se fueron ya para la tercera temporada, acorde al lema. Acorde al lema, porque... Todo tiene un orden. Ya tenemos hasta, creo que no te lo dije, o sí, no me acuerdo, una cuarta temporada, hasta un lema para la cuarta temporada, y el Señor sigue dando y dando y dando, es impresionante. Así que le damos muchas gracias al Señor por esta abundancia en su palabra, ¿no? Que nos ha dado. Así que déjenlo en los comentarios, hermano, qué tema le gustaría que habláramos, qué tema le gustaría tratar de entender, y nosotros vamos a tomarnos todo el tiempo de analizarlo, de estudiarlo, de orar, para poder darlo mejor, o sea, dar la explicación acorde a su palabra, ¿no? Y estaría muy bueno, ¿no? Así como los temas que nos han indicado algunos seguidores de la familia, que nos puedan estar haciendo esos comentarios. Sí, estaría bueno para ver, ¿no? Del otro lado, para ver en qué puntos se están interesando también, ¿no? Y abordarlos para traerlos acá y edificarnos todos juntos. Todos juntos, es la idea. Así que bueno, vamos a arrancar, amigo, ¿qué te parece? En este día donde... episodio. Donde yo ya creo que estamos en el episodio 11. Es verdad, no lo pusimos acá. No lo pusimos, sí. Ya estamos en el 11. Es impresionante lo rápido que pasa. Ya estamos casi a mitad del año. Ya estamos a mitad de año, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Así que bueno, vamos a arrancar sobre primero qué son los dones. Para tratar de comprender lo que Dios quiere hacer con estos dones. Sí. Así que nosotros nos anotábamos. Los dones espirituales son habilidades, para así llamarlos, y poder comprender lo que son, para hacer cosas que los creyentes, los hijos de Dios, no podrían hacer de otra manera fuera de Dios. Nosotros debemos entender que el poseer dones espirituales no hace en sí a los creyentes espirituales. O sea, pensando en este punto, ¿no? Vos tenés un don espiritual, pero eso no te hace a vos espiritual. Como para no medir tu espiritualidad, ¿no? Claro. O sea, claro, decía, ¿no? Como que los dones no hacen a uno espiritualmente, ¿no? Claro. Podríamos llegar a decir, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? Que si yo no tengo dones, pero puedo ser espiritual, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque el tener un don no me hace espiritual. Yo ya soy espiritual, y porque soy espiritual puedo llegar a tener un don. Así es. A veces, no sé si te ha pasado, nosotros lo vemos mucho, lo he visto yo en varias congregaciones que he asistido, ¿no? Cómo se anhela tener una habilidad de estas, ¿no? Sí. Cómo se anhela poder ser usado por Dios, ¿no?
poder y que la gente lo note también. Claro. Y ahí está el punto, ¿no? Hay un punto. Ahí está el punto, ¿no? De que la gente lo note, eso ya es como que una tarjeta amarilla, ¿no? A veces anhelamos estas cosas únicamente para enaltecimiento nuestro. Y ahí veníamos nosotros fuera de cámara de si es posible que Dios nos dé o no nos dé dones. Y no vamos a entrar mucho en ese tema porque se nos va mucho. El punto es, ¿sirve para la iglesia? O sea, ¿anhelamos para el crecimiento de la iglesia? Entonces, para poder comprender estos dones y ver que en realidad tener un don, por ejemplo, que el hablar en lengua, que se menciona muchísimo, hablar en lengua no significa que seas espiritual. Hablar en lengua, o sea, porque algunos pueden llegar a pensar, no hablo en lengua, entonces no soy espiritual. No soy espiritual, o no estoy siendo usado por Dios, o algo no estoy haciendo bien. Claro. Hay una falla en mí. Hay una falla en mí. Y en realidad no, hermanos, porque en su palabra dice que Él da como Él quiere. Y todo tiene un propósito del por qué lo da, de por qué se manifiesta a través de esa persona, claro, ¿no? Con esa habilidad. Y nosotros anotamos, para comenzar, en 1 Corintios 3, del 1 al 4, viendo, ¿no?, a Pablo, donde se encuentra con los corintios, donde él los llama niños en Cristo, ¿no? Dice, hermanos, no puedo hablar como espirituales. Ahí vemos que prácticamente ser hijo de Dios ya te transforma en un ser espiritual, ¿no? Es más, él nos dice, están sentados en lugares espirituales, claro, en lugares celestiales. Hay una nueva vida, ¿no? La nueva vida es todo... vas a ser hijo de Dios, ¿no? Es todo espiritual, claro. Entonces, Pablo le dice, yo vine a hablarles con esta intención espirituales, ¿no? Con un crecimiento, claro, algo diferente en ustedes. Se esperaba, acá Pablo se esperaba otra cosa, ¿no? Se encuentra con obvio. Esto, él pensando, ¿no?, que voy a ir y ya a ver personas maduras en Cristo, ¿no? Utilizando bien tal vez sus dones, claro, ¿no? Y se con el propósito correcto, ¿no? Claro, ¿no? Y se encuentra con esta, ¿no? Sí. Y no dejan de ser espirituales, sino que Pablo le dice, no pude hablarles como espirituales, claro, sino como humanos. O sea, no dejaron de ser espirituales, pero su inmadurez, Pablo se tuvo que reducir, ¿no? Claro, lo que él esperaba, y reducir sus palabras a lo mejor, claro, para que ellos puedan comprender a lo que Pablo quería llegar, ¿no? Claro. Y entonces Pablo los trata así, ¿no? Pero aún así no dejan de ser seres espirituales. O sea, podemos comprender a través de este versículo que vos, una vez estás en Cristo, sos un ser espiritual. Entonces, prácticamente espiritual, como dijimos, ¿no? Hijo de Dios. Ahí remarcábamos acá, ¿no?, que hay tres clases, ¿no?, de personas. Sí. Pablo las identificaba así, como tres clases. Decilo, amigo. Sí, esto está en 1 Corintios, acuérdense, 3, del 1 al 4. Y acá podemos llegar a ver que hay, que Pablo decía, ¿no?, que hay tres clases de personas. Están las naturales, que son aquellas que no tienen el Espíritu de Dios, o sea, las naturales. Y después están las espirituales. Estas son las que tienen el Espíritu de Dios y andan conforme al Espíritu de Dios, ¿no? Claro. O sea, son espirituales, tienen el Espíritu de Dios y andan conforme al Espíritu de Dios. O sea, en obediencia al Espíritu Santo. Así es. Entonces, y después están los carnales, ¿no? Que generalmente siempre cuando hablamos de carnales pensamos que son la gente del mundo, los mundanos, claro. Sí. Me ha pasado, ¿no? Que decir... ese carnal. Sí. Y nos referimos a la gente, pero en realidad la gente del mundo son naturales, claro. Que son los que no tienen el espíritu. Claro. Y ahora los carnales son aquellos que tienen el Espíritu de Dios, pero se comportan de una cierta manera como si no estuvieran al Espíritu de Dios, ¿no? Claro. Entonces ahí a estos carnales, que son los de Corintios, Pablo les llama niños. Niños. ¿No? Pero aún así, para mí, no dejan de ser espirituales. No dejan de ser espirituales, sino que los trata de una manera naturales. O sea, es medio loco, ¿no? Porque te está diciendo, vos tenés al Espíritu Santo, ¿sí? No te comportás como pero tal. no te estás comportando como un ser espiritual. Te estás comportando como un ser natural. Entonces sos carnal. Ahí está. Entonces, pero no deja de ser lo que es. Claro. Vos no dejás de ser hijo de Dios por tu comportamiento. Vos sos hijo de Dios. Vos recibiste al Espíritu Santo y Él te
sumergió en el cuerpo. Claro. Fuiste bautizado por Él. Entonces, no... y te puso el sello, ¿no? El Espíritu Santo. Ujú, Entonces, no dejas de ser lo que para Dios sos. El ujú. tema es que te estás comportando de una manera muy diferente a lo que Dios espera. Claro, con rebeldía. No sé si rebeldía, pero prácticamente pueden estar por la inmadurez, ¿no? Sí, Por sí. no comprender y meterse en la palabra del Señor, a lo Claro. mejor, o no querer eso, Claro, sí, sí. o querer seguir haciendo las mismas cosas que yo hacía antes, Ujú. y prácticamente es eso. Sí, sí, Pero no crecer. No crecer, directamente, no crecer. Por eso le Hay dicen niños. hay una lindo relato, ¿no? Que decía que un padre, ¿no? A un hijo, ¿no? Lo bañás, lo vestís bien, con ropa limpia, lo peinás todo. Y el nene sale de la casa, va al patio que está todo lleno de barro porque había llovido, Y se tiran el ¿no? barro. Y se pone a jugar en el barro, ¿no? Y después vuelve al papá y el nene está todo sucio, ¿no? Y entonces la reflexión esta decía, el nene, por haberse ensuciado, ¿deja de ser hijo? No, claro. No, entonces no dejaba de ser hijo, ¿no? Entonces, esto algo de los carnales, algo así Eso parecido, sí, ¿no? sí. Ellos creyeron en Cristo, aceptaron en Cristo, pero están en la primera etapa, Claro. niños. Niños. Y acá Pablo, pensando que ya maduraron, Claro. siguen en la etapa de niño. Claro. Y ese es el error de ellos, ¿no? Claro. De seguir en esa etapa. ¿Y por qué ¿no? remarcamos esto, hermano? Porque estamos diciendo que los dones tienen una importancia y tienen un propósito, ¿no? Y el no Ahí poder va. crecer, no poder Uf. salir de esa inmadurez y seguir actuando de la manera que yo venía actuando fuera de Cristo, prácticamente los dones para mí no pueden ser eficaz. No. No pueden ser eficaz no. con esa actitud. Ujú. Y tampoco así como uno no tiene crecimiento espiritual, los dones tampoco tienen crecimiento, ¿no? Es Claro. como que uno a medida que va creciendo, el don en nosotros que Dios nos da, se va perfeccionando también, ¿no? Claro, Lo vamos usando de mejor manera. De ¿no? mejor manera. Y lo vamos Wow. comprendiendo hasta mentalmente, lo vamos comprendiendo más todavía el don que Dios nos dio. Uno también lo va aceptando. También, sí. Uno va aceptando, ¿no? Y va reconociendo va el don también, reconociendo el sí. don. A mí me costó un montón. Mirá. Vos lo viviste al lado Sí, mío. sí. A mí me costó un montón, Sí. ¿no? Reconocer lo que Dios quería, Claro. ¿no? Y renegué un montón de veces, ¿no? Así Ujú. como Moisés, ¿no? Que Ujú. se excusaba. Entonces, también es un proceso de reconocer lo que Dios está haciendo a Claro. través de tu vida. Y me gusta esa palabra que utilizaste recién, que decías, para ser más efectivo. Efectivo, claro. Tremendo. Sí, está bueno eso. Sí. Y vamos a leer, hermanos, A ver. para ir entrando un poquito más en los dones y el propósito. En 1 Corintios 12:4 al Ujú. 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, Sí. pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Acá podemos ver los varios dones, ¿no? Que menciona Pablo. A Ujú. otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ujú. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, Wow. repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y nosotros nos hemos Wow. anotado un poco de lo que está queriendo decirnos acá Pablo, ¿no? Aparte de remarcar a que el Espíritu Santo es el mismo, es el único, Ujú. Y es el que reparte, dice, ¿no? es el único que Ujú. reparte y da. Y es el Ujú. único que lo manifiesta. Ujú. O sea, yo puedo comprender, amigo, que los dones es él mismo manifestándose a Ujú. través de nosotros. Tal cual. Entonces, yo anotábamos algunas cositas para compartirles. Que esta imagen la subí a Instagram hace muy poco, que dice, yo me remarcaba, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces acá podemos ver que
lo que el Señor da, lo que el Espíritu da a nuestra vida es una prueba de que Él está en nosotros, una prueba de que Él está obrando en nuestra vida. Cada vez que vemos que el Espíritu Santo actúa de alguna forma, como dijimos, hay un montón de dones, Sí. es una prueba para nosotros de que Él está obrando. Después tenemos, es que esto me gustó, ¿no? Cuando Él dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno. Yo me anotaba que el Espíritu Santo nos conoce plenamente para decidir qué don danos. Bueno, hay un versículo, ¿no? Que en la Biblia, obviamente. Sí, sí. Estamos hablando de la Biblia. ¿No? Que dice que el Espíritu Santo dice que como es el Espíritu de Dios, ¿no? Y discierne todo, entonces Él discierne el corazón de Dios y sabe lo profundo de Dios. Sí. Y así también con el humano, ¿no? El Espíritu Santo discierne los pensamientos y, ¿no? Dice, y el corazón, ¿no? Del ser humano. De cada ser humano, ¿no? sí. Entonces, él es el como en sí, como vamos a decir, ¿no? La conexión entre el hombre y Dios, ¿no? Es Él, claro. Sí, sí, Entonces, así como Dios, el Espíritu Santo discierne los pensamientos y los deseos del corazón, él reparte el don específicamente lo que, ¿no? Él ve nuestra intención. La intención es, y a lo que voy, ¿no? Digo que reparte el don que necesitamos tener. Ahí está, ¿no? ahí está. Entonces, porque Él conoce. Yo creo, claro, Él conoce, vamos a decirlo así, nuestra forma de ser. Sí. Él conoce cómo nosotros hablamos, Él Claro. conoce cómo nos manejamos, cómo a lo mejor nos movemos, nuestra intención, que es lo más importante, ¿no? Él Sí. ve nuestra intención, qué es lo que anhelamos, y si nosotros anhelamos lo que está en la voluntad de Dios, Él va a darnos dones, porque va a ser para crecimiento de la iglesia. Exactamente. Y ahí entramos en el propósito de los dones, ¿no? Porque cuando hablamos de dones, hermanos, Bueno, ¿cuál es el propósito del don? ¿por qué el Señor nos da esto? Ahí está. ¿No? Se ha, como hemos dicho al comienzo, ¿no? Se ha visto a gente muy cercana, a lo mejor, de cada uno de ustedes, si se presta un poco de atención, y no hace falta, o sea, sin juzgar, ¿no? Esto no juzguen, por favor. Que han notado esa actitud de la persona de decir, tengo esto. Claro. Entonces, el Señor ve la intención. A lo mejor en su momento cuando lo dio, no estamos diciendo que no lo da, en su momento cuando lo dio, la intención era una cosa y después cambió por el mismo ego, ¿no? Claro, por la vanagloria que recibió, por la gloria que recibió y le gustó. Claro. Porque es verdad, tenemos que caer en donde que cuando uno es usado por Dios, ¿no? Y Dios entrega dones, ¿no? Sí. Y empezamos a actuar, ¿no? Con estos dones. La gente que está alrededor, puede ser hasta, ¿no? Sin mala intención, Sí. uno se apega, ¿no? Y uno como, Sí. ¿cómo se diría? No adorar, ¿no? Pero lo exalta, ¿no? Sí. Te exalta, ¿no? Sí, te exalta. Y entonces, y esa exaltación de los demás Si no, penetra en nosotros y podemos llegar a ahí decir, está el punto. wow, y yo porque yo tengo un don. Claro, ¿no? Podemos ahí está llegar el a hablar así. Es que si penetran nosotros, Claro. ya Entonces ahí donde nos estamos en problema. Claro, entonces ahí donde nosotros nos hacemos como el capo, ¿no? Claro, Ah, es que llegamos a un punto de tratar de que me vean. perdemos la humildad. Perdemos Ahí la está. humildad, sí, ¿No? perdemos la humildad. Y Pablo dice muy bien este punto, ¿de qué debo gloriarme si todo viene de Dios, no? Ajá. No hay O sea, nada. No hay nada que sea del hombre. Ujú. Entonces vemos que los dones es algo que Dios da para que prácticamente se edifique a su cuerpo, a su Exactamente. iglesia, Sí. no para que nosotros crezcamos. Ujú. El don no nos puede llevar a que nosotros nos apartemos de Dios. Mira, acá decíamos en el punto 2 que decíamos, ¿no? Todos los dones, o sea, todos, ¿no? Ujú. Exactamente todos, los dones son para el bien de todos. Me encanta la frase. Todos los dones son para el bien de todos, no para beneficio personal. Claro. Ese es el punto. O sea, uno cuando tiene un don, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos da un don, no es para mí en sí, sino que para vos. O sea, me lo da a mí, pero es para vos. ¿no? Así es. O sea, me refiero al cuerpo de El Cristo, cuerpo, ¿no? claro, a la Y iglesia. uno piensa que a veces nos adueñamos del don, ¿no? Sí. Pensamos que, pero no, el don
es para edificación de la Es iglesia. que hay que tener una actitud humilde en realidad. Sí, Hay que tener obvio una que actitud sí. muy humilde para no entrar en eso que nos lleva a apartarnos de Dios, ¿no? Como dijimos, si penetra en nosotros esa exaltación que a lo mejor lo hizo sin querer, Sí, pero sí. lo hizo, Ujú, ¿no? Y Pablo enfatiza en esto, ¿no? Si es de tropiezo a mi hermano, mejor no lo hago, ¿no? ujú, Y ahí está también del otro lado, cómo voy a tratar a la persona que me claro. edificó, ¿no? Ujú, Porque nosotros no sabemos cómo está su corazón. Y ujú, si nosotros vamos y le decimos, che, qué espectacular palabra que trajiste, a ujú. lo mejor lo estamos poniendo en problema, Mm, ¿no? sí, sí, A lo sí, mejor lo sí. estamos poniendo muy en problema y la persona se la empieza a creer. Ujú, Y justo nosotros hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que vos me contabas una historia y yo te decía, pero ¿y si no es el Espíritu Santo y en realidad es mi propio entendimiento, mi propia sabiduría, que a lo mejor sí fue que creció por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pero ya me la llevé para mí, sí, ¿no? Y si yo ahora hablo únicamente porque yo lo sé, ujú. entonces es una línea muy Sí, delgada. sí, es una niña Y muy hay que delgada. tener eso, me encantó la palabra, que no penetre esa vanagloria, Esa vanagloria, sí, sí, esas tal cual. exaltaciones, porque A nosotros. me alejan de Dios. Ujú. Me No alejan perder de Dios. la humildad, No la perder, humildad, ¿no? Porque claro, cuando perdemos la humildad, nos las creemos que somos y ya nosotros, está, ¿no? ya Que está. no es el Yo Espíritu para Santo. mí en ese punto, ya, no sé si voy a cometer una herejía terrible, ¿no? Pero para mí el Espíritu Santo ahí ya no obra a través, o sea, no se manifiesta, Mm, ujú, porque prácticamente vos te apartaste, ujú. vos decidiste actuar de tu manera. Sí, sí, sí. ¿No? Así, como carnales, dice. Ujú. ¿No? Tenés al Espíritu Santo, pero no actuás Según. según Él, Ujú, sino que ya te empezás a manejar a tu propio entendimiento y a lo mejor tenés un reentendimiento, ujú, pero tarde o temprano van a empezar vacías ujú. esas palabras Tal cual. o esa música o lo que hagas, va a Sí, empezar a sonar algo raro, sí, sí, sí. diferente, ¿no? Y se va a sentir y cada vez va a ser un decaimiento, no Claro. sé si la palabra es correcta, Sí, sí. que se va a empezar a notar cada vez más tu alejamiento de Claro. Dios. Por esa, a lo mejor esa pequeña palabra que entró en mí, penetró en mí Claro. Sí, y me sí. la creí. Ujú, Entonces, tal cual. yo creo que cuando hablamos de dones, hermanos, hay que tomarlo con mucha humildad, Ujú, porque no somos prácticamente seres que pueden generar estas cosas, ujú. sino que por gracia y misericordia de Dios y una gran responsabilidad, el Señor da. Me encanta eso lo que decís, ¿no? De poner de que Él deposita, ¿no? Y no, como veníamos diciendo, no perder la humildad y no creérnosla que somos nosotros, ¿no? Claro, Que es el mismo espíritu que por gracia. por gracia es que nos da. Y debemos aprender a administrarlo. Sí, Debemos sí, aprender. también, sí, Ujú, también. Y con esto vamos a entrar, hermano, con el tema de la humildad y el propósito de los dones, por qué se nos ha dado estas maravillosas manifestaciones del ujú, Espíritu. Y nosotros pusimos dos puntitos. ujú. Edificación de la iglesia, primer punto. Primer punto y principal. Y principal para mí. Ujú, Vamos a... Los dos igual son importantes. Vamos a 1 de Corintios 14:3 al 12. ujú, Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba la edificación. Ahora wow. pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ahí vemos que no solamente es profecía, sino que Ujú, la misma palabra de Dios, que también es profética, sí, la misma palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Ahora seguimos con el versículo. dale. Que todo lo que tengamos que hacer sea para los demás. Ujú, O sea, hablamos de la palabra de Dios que sea hacia los demás. ujú. Y así mismo también recibimos Sí, nosotros. sí. Entonces, pero que sea con la intención de edificar. Ujú. A eso va Pablo. Ujú. Bueno, yo pensaba, ¿no? Como decíamos acá al principio, que está, pero excelente. Dice, no, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación. O sea, habla al hombre, se refiere, ¿no? A la iglesia, Ujú. ¿no? Que somos todos seres humanos. Y dice, ¿no? Dice, primero edificación, Sí. exhortación Y y consolación. consolación, ¿no? Entonces dice,
el 4 dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, ¿no? O sea que uno cuando habla en lenguas, ¿no? En lenguas extrañas, puede ser angelicales, ¿no? O Obvio. puede ser cualquier idioma en realidad, sí. Dice que se edifica a sí mismo, ¿no? Entonces yo pensaba en esto, ¿no? En la gente que por ahí... voy a seguir un segundo y ahora Dale. explico, ¿no? Mi pensamiento. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, ¿no? Ahora, me detengo ahí un poquito, ¿no? Y yo pienso a veces mucho en la gente que estamos a veces en las congregaciones, ¿no? En los cultos. Y generalmente es en la iglesia, no sé si era pentecostales, ¿no? Que se escucha mucho a la gente hablar en lenguas, ¿no? Sí. Entonces, cuando escuchamos a alguien hablar en lengua es porque se está edificando a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces yo pensaba, ¿no? Y decía, ¿qué pasa si yo voy en cada reunión, ¿no? En cada culto, voy y abro en lengua, me edifico yo y digo, ¿no? Dentro de mí, ¿no? Y digo, wow, cómo me edifiqué hoy, fue genial, ¿no? Y me voy a mi casa, ¿no? Y después vuelvo al otro culto, hablo en lenguas. Y cada vez que voy adoro a Dios, hablo en lenguas, pero me edifico a mí mismo, ¿no? Claro. Entonces yo del culto salgo edificado, lleno de paz, lleno de amor, ¿no? Pero me voy a mi casa. Pero ¿qué pasa? Me preocupo solo en mí, Claro. ¿no? Mi pensamiento está solamente edificarme yo. Entonces ahí, no sé si atreverme, ¿no? Pero dice, pareciera ser que hay un tipo de Egocentrismo. egocentrismo ahí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy pensando solo en mí. Ahora, ¿qué pasa si en mi oración, ¿no? A Dios, ¿no? Digo, Señor, yo me encanta a mí que edificarme, hablar en lengua, pero te pido que me des interpretación de esta lengua o que pongas a alguien a interpretar esta lengua. Wow. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea edificado. Entonces, ahí ya estás cambiando La intención. la intención y estás cambiando, ¿no? El punto de vista, ¿no? De decir, Señor, así como me edifico yo, que te doy gracias por este don de lengua que me has dado, así como yo siento edificarme, yo necesito que mis hermanos se edifiquen. Claro. Entonces, como ahí se pierde el egoísmo, ¿o no? Claro, ¿no? sí, sí, Se sí. pierde. Entonces, ¿por qué? Porque yo siento que el Señor me edifica, pero esta misma edificación yo necesito que mis hermanas la sientan. Es que es como lo que hablábamos hace varios videos atrás, Ujú. ¿no? Que estábamos con Laura Flores, Sí. lo compartimos sobre el tema un poquito de los dones, pero muy por encima, Ujú, donde ella decía, ¿no? Mirá, uno recibe ujú. el agua, el tanque, ella ponía un ejemplo como Ah, un me tanque, acuerdo, sí. se llena, Se la llena. edificación, la palabra de Ujú, Dios se sí. llena, pero si nosotros no abrimos, se queda estancada tarde o temprano. Ujú, O sea, ¿realmente estoy siendo edificado si no doy? ujú, Porque la edificación es crecer, ujú. pero si no doy, parte del crecimiento es también Es dar, dar, sí, es tal dar lo que cual. estoy recibiendo. Ujú, Entonces, si realmente yo recibo algo de Dios, debería darlo. ujú, Si yo recibo por ejemplo, ¿no? Hablo en lenguas y ujú. recibo esta edificación, en algún momento tengo que compartirlo. Claro, sí, En algún momento tengo que compartir mi experiencia. ujú, Y eso es dar. ujú. Eso es mostrar que la intención es mostrar a Dios y lo que está sucediendo en mi vida. Claro. El punto es que si lo guardo para mí, Es un egoísta. sos un egoísta. Entonces, Claro, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está claro. el cuerpo? Entonces, es pensar que todo lo que viene de Dios tiene que ser compartido Ujú. para el cuerpo. Wow. Bueno, me hace acordar mucho, ¿no? Que fíjate, cuando Dios, entre paréntesis, porque siempre hay esto, pero fíjate, cuando Dios crea, ¿no? A cada ser viviente, dice ir y fructificar, ¿no? Claro. Ir y multiplicarse. O sea, todo lo que Dios da se tiene que multiplicar. O sea, Sí, se tiene que dar en ese sentido. Entonces, todo lo que Dios nos da a nosotros es para dar. claro. ¿No? Es Entonces, así. es así. Y bueno, para cerrar esto, ¿no? Y fíjense que decía, ¿no? Dice, porque, dice, Mayor es el que profetiza. ajá, o sea, dice, Pablo, ¿no? Sí, Pablo. Decía que, dice, vosotros, como que él quería, está bien que todos hablen lengua en Ujú. lenguas, pero ¿qué pasa? Dice, ¿no? Dice,
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, entonces, ¿qué pasa? El que habla en lengua, ¿no? Pasa a ser como al mismo nivel que el que profetiza, porque dice, a no ser que las interprete para la iglesia recibir edificación, para que la iglesia Reciba edificación. reciba edificación. Ujú. Entonces, ahí está el objetivo, Claro. ¿no? De que si uno habla en lengua, que se pueda interpretar la lengua, ¿para qué? Para que la iglesia se edifique. Claro. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo, ¿no? claro. Así que, Es que cuando vos entendés esto, hay muchos puntos por resolver en el medio, ¿no? Ujú. De poder ver al otro como Cristo mismo, ujú, ¿no? Porque cuando vos ves al otro, yo te pongo a vos, como a Cristo, entonces mi actitud cambia hacia vos. mm, Yo te veo a vos y te amo ujú, como a Cristo. mm, Entonces, mi manera de verte cambia, mi egoísmo o lo que puede llegar a pasar entre nosotros dos sin ver a Cristo, cambia, queda fuera. Entonces, yo voy a querer ujú, compartir con vos esto, ujú. ¿no? Sí, sí, Entonces, igual. eso es lo que nos quiere llevar Pablo, ¿no? De Ujú. que veamos a los otros como uno, como iglesia, como Ujú. cuerpo, como Cristo Claro, mismo. tal Entonces, cual. cuando nosotros lo vemos así, yo voy a compartir lo que Ujú, recibo. ujú, Doy y recibo, ujú. doy y recibo. El tema está que si nosotros no vemos a la Nos otra callamos, persona, ¿no? nos También. callamos. Porque a lo Porque mejor no me cae bien la otra persona. esto, ¿no? Acá tomamos como ejemplo el don de lengua. Pero Sí, esto pero es puede con ser todo. cualquier don, Es ¿no? con Yo todo, sí. tengo, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que yo tengo un don de profecía, Ujú. que el Señor me revela algo, pero dice, wow, lo que me revela el Señor es asombroso. Pero me queda en mí, termina Mm, en mí. No, claro, es necesario darlo porque si Dios me da algo es para edificación de la iglesia. claro, Entonces debo pararme a frente de la congregación y dar la profecía que Dios me dio a mí, claro. que es para dar, para la Es iglesia. para la iglesia. Y así con todo. Y es lo que buscamos, hermano. Cuando habla la palabra del Señor, dice, para que todos lleguéis a la Wow. plena, al pleno conocimiento del Conocimiento. Hijo de Dios. O sea, yo no voy a llegar sin vos, sino que dice, todos lleguen. Wow. Todos deben llegar, todos Me deben encanta. crecer. Ujú, Entonces, ahí está lo que Pablo está diciendo en este versículo. ujú. Todos deben. Está bien que hables en el vengo y es muy bonito, Sí, ¿no? Y te obvio hace que muy sí. bien a vos. Ujú, Pero necesito que edifiques, que veas al otro y lo edifiques. ujú, tal cual. Necesito que la iglesia crezca. Ujú, sí. Entonces, enfatiza mucho en la unidad. Ujú, Enfatiza mucho en que somos uno ujú. en Cristo. Y se nos olvida eso cuando estamos en las congregaciones o Mm, cuando estamos fuera de la congregación. Se nos olvida que somos uno. Y a mí me encanta el versículo este donde Pablo dice, ya no somos ni judíos ni griegos, o mm, griegos ni judíos, ni libre ni esclavo, esclavo. pero Ujú, también dice ni hombre ni mujer, ujú, sino que somos uno uno. en O sea, Cristo. sí, Entonces, terrible. nosotros representamos la unidad. Ujú, Nosotros representamos la unidad que hay con Dios. mm, Y esta unidad es la que habla Jesús cuando dice el Padre y yo somos uno, y así también ustedes van a ser uno ujú. al Cuando insertarse en mí. oraba, Sí, sí. nosotros representamos eso, somos eso. Ujú, En Cristo somos eso. Y el Señor no, y Pablo nos lleva a esto, a que debemos manejarnos como uno. Debemos manejarnos como esta unidad que el Señor creó. mm, Y cuando nosotros nos manejamos de esta forma, todo lo que recibo de Dios es lo voy a dar. Lo voy a dar, lo voy a compartir porque necesito que la otra persona que es igual a mí crezca, que sí, tenga el mismo entendimiento sobre Dios. sí, Vamos a seguir en el versículo para terminarlo, en el 6 que sí. nos quedamos, dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con Mm, revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, claro. si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ujú, Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará la batalla? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ujú, Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla
será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Ves? Vuelvo a lo mismo. Sí, Vuelvo a lo mismo. al O mismo sea, punto. el punto de los dones, hermanos, es para que el otro crezca. Es para que la iglesia, comunidad, crezca. Nunca va a ser para mí. Obviamente me lleva a un crecimiento compartirlo. Sí, tal cual. Así como doy, también recibo. Porque no sé si a vos te ha pasado, a mí me ha pasado mucho en estos podcasts, que he hablado sin darme cuenta lo que he dicho, y después en las grabaciones y en la edición, ¿te escuchás? digo, wow. Yo dije eso. Yo digo, o sea, parece muy loco, hermano. Sí, Yo sí. soy una persona que habla muy rápida y a veces no pienso lo que digo. Se nota mucho cuando pienso. Y a veces las palabras vienen y las suelto, ¿viste? Entonces, eso es una forma también de que el espíritu pone palabras en la boca y la alarga, y vos la alargás, ¿viste? Y después vos decís, qué increíble esta parte. Claro. Y no es porque estoy viendo un video mío, ¿no? Porque me ha pasado también cuando vos hablabas, cuando otra persona habla, digo, qué impresionante cómo el Espíritu Santo habla a través de las personas, ¿no? No solo nosotros, sino habla a través del cuerpo. El cuerpo, sí. Entonces, siempre va a ser para edificar. Y al mismo tiempo, cuando estamos edificando, nosotros crecemos. Sí, tal cual. Es como el tanque ese que vos decías recién, ¿no? Cuando doy y recibo de vuelta. Cuando más das, el tanque se vuelve a llenar, de más agua. Así es. Vamos a compartir Corintios 10:33. Dice, como también yo procuro complacer a todos en todo, sin procurar mi beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Vos fíjate la postura, ¿no? De Pablo. Pablo prácticamente no buscaba su beneficio. No buscaba. No. Es más, podemos ver a Pablo como un ejemplo, ¿no? De esta humildad que tenía, porque él tenía todo prácticamente. Él tenía un rango muy alto antes del llamado, ¿no? Y cuando vino a Cristo prácticamente dejó todo y dice, todo esto, lo que conocía, es todo basura. Nada que ver. Y su postura es siempre conocer y ir más hacia la cruz y Cristo, ¿no? Sí. Y hay una parte, mirá como a dónde nos llevó esto, para ver, estamos viendo la actitud, ¿no? De Pablo en cuanto a los dones, ¿no? Y a lo que él quería enseñar. Vos fíjate que en una parte hablando de los diezmos, si no me equivoco, si a Pablo le era, digamos, le deberían dar el diezmo por la obra que él estaba haciendo. Y él, voy a poner el versículo, lo voy a buscar, lo voy a poner. Y él dice, mirá, si, en palabras castellanas, ¿no? Mirá, si esto va a ser de tropiezo para vos, mejor no lo tomo. Prefiero hacerlo, trabajarlo. ¿Entendés? Prácticamente, vos fíjate cómo se preocupa Pablo de que el otro no caiga en tentación. No caiga y no piense mal. O sea, esa misma actitud debemos tener nosotros con los otros. Esa misma actitud. Para que estos dones funcionen con eficacia. Funcionen para la edificación de la iglesia. Segundo punto de este propósito que tienen los dones, para ir ya terminando, hermanos, es promover la unidad. Conocemos y sabemos que estamos en Cristo y somos uno en Él, ¿no? Nosotros reflejamos esa unidad en Cristo y debemos reflejarla. Esto es expresar a Cristo, ¿no? Sí, tal cual. Dice en Corintios, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen igualmente los unos por los otros. Volvemos a lo mismo. Vos fíjate que Pablo sigue enfatizando lo mismo, que la humildad, en el amor entre el otro, ver al otro como a uno mismo. Dice, yo me anoté varios versículos, dice, en partecitas cortas, dice, que todos se pongan de acuerdo y no haya división entre ustedes. Después en Corintios 1:13 dice, ¿se dividió Cristo? Una pregunta es, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. La congregación de los creyentes tenía un corazón y un alma. Vos fíjate que enfatiza todo en lo que Dios desea, la unidad. No hay desacuerdo cuando hay unidad. Entonces... Sí, tal cual. O sea, así como vos decías, ¿no? Que somos uno en Cristo y a eso apuntamos, a la unidad. Y Pablo hacía eso, hacia la unidad. Es que debemos, en realidad, no apuntar a la unidad. Ya estamos en esa comunión. Nosotros cuando somos insertados en Cristo, ya estamos en esa comunión. El tema es saber entender que debemos manejarlo. ¿Viste? Como dijimos más arriba, son espirituales porque están con el Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo y andan conforme al Espíritu. Wow, sí. Entonces, eso
refleja la unidad que tenemos con Dios. Exactamente. Si nosotros no andamos así, no vamos a reflejar eso. Entonces, cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, reflejamos esa unidad. Y de esa misma manera podemos reflejar a Cristo. Wow. Todo apunta a Él. Todo apunta a Él. Y para Claro. terminar, hermanos, entendemos, ¿no?, qué son los dones, ¿no?, que son habilidades, vamos a ponerlo con esta palabra, ¿no?, Claro. sobrenaturales. O sea, que no puede el hombre natural hacer No. esto, sino que viene de algo, o alguien, mejor dicho, superior a Claro. nosotros, una divinidad. Sí. Son habilidades, ¿no?, Ah. para un propósito que es crecer, Crecer. que la iglesia crezca y que se mantenga unida. Y ahora, entendiendo esto, y nosotros manejándolas con una humildad, con la intención de que la otra persona crezca, viéndolo como a Cristo, nosotros debemos anhelarlo. Desear tener dones espirituales. Desear que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros con la intención de que la iglesia crezca. Exactamente. Y Pablo lo dice. En 1 Corintios, ¿no? Sí, léelo. No. En 1 Corintios 12:31 dice: anhelen ardientemente los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué un creyente debe desear dones espirituales? Entendiendo que no es para su satisfacción. Claro, no es personal, para satisfacción de uno. No para que los otros lo acepten. Y no para hacerse un nombre por sí mismo, vanagloria, sino para cumplir la palabra de 1 Corintios 14:12. Asimismo, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, o sea, si ya te pusiste en el punto entendiendo todo el propósito y para qué son, y te pusiste a orar y a anhelar esos dones, dice, ahora, a ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar para la edificación de la iglesia. O sea, que no solamente me conforme, ¿no?, sino que abundemos. Debemos desear estos dones. Y esto es una actitud que el Señor busca en nosotros, pero porque nuestra intención no es para vanagloria, sino que la iglesia llegue a un conocimiento más profundo de Cristo. Y crezca. Entonces, hermanos, los invitamos a poder comprender estos puntos que compartimos, ¿no? ¿Qué son los dones? ¿Para qué son los dones? Y una vez que entiendo esos dos puntos, poder anhelarlo con la intención correcta y con la actitud correcta. La actitud correcta también. Sí. Así que, bueno, hermano, lo vamos a estar dejando hasta acá, la verdad. Qué impresionante, se me pasó volando a mí, no sé si a vos. Qué impresionante, ¿no? Todo lo que Pablo, ¿no? Porque compartimos prácticamente Corintios nada más. Sí, nada más. Todo lo que Pablo nos muestra, ¿no? La unidad, ¿no? El propósito de los dones, qué son los dones y cómo uno debe dar, ¿no? Una vez que recibe. Una vez que lo recibe, cómo darlo. Y qué gran carta, la verdad. Y anhelarlo también, que es el último punto. Y anhelarlo, ¿no? Anhelar esta manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros, ¿no? Así que, hermano, oramos para que ustedes puedan estar comprendiendo el tema de los dones, para qué son. Vemos en muchas iglesias que se malinterpretan o se usan para uno mismo y para reconocimiento, pero el fin de los dones es que la iglesia llegue a un entendimiento más profundo de Dios, porque el madurar genera más separación del mundo, más entendimiento de qué es la luz y qué es la tinieblas. Así que los invitamos a poder profundizar más, no se queden solamente con el podcast, profundicen más en esta pequeña parte de la carta. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Fíjense que habla de los dones, pero también nos muestra a la Trinidad, nos muestra la actitud que debemos tener y para qué son. Así que, hermanos, vamos a dejarlos acá y vamos a estar viendo en el próximo episodio, amigos. Dale. Dale, muy bien. Chao, hasta luego.